Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, algo brutal acaba de revelarse y lo que te voy a contar te va a hacer entender la guerra a muerte que existía entre el Chapo Guzmán y el Mencho y por qué la caída del Mencho cambia todo el tablero del narcotráfico en México. Porque hubo un momento en que el Chapo, desde prisión, lanzó una amenaza que heló la sangre del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una amenaza que tocaba lo más sagrado, la familia, los hijos. A como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo. Eso le dijo el Chapo al Mencho, desde la cárcel, sin poder moverse, pero con el poder suficiente para cumplir su amenaza. Y lo que te voy a revelar sobre el secuestro de los Chapitos en Puerto Vallarta, sobre cómo el Mencho se atrevió a levantar a los hijos del capo más poderoso del mundo, sobre la amenaza que el Chapo mandó desde prisión, sobre cómo el Mayo Zambada intervino para evitar una guerra total y sobre por qué la muerte del Mencho cierra este capítulo sangriento de la historia del narcotráfico. Te va a hacer entender que estamos ante el fin de una era y el inicio de otra más violenta. Pero antes necesito que hagas algo. Ahora mismo, sin pensarlo, comenta Amenaza del Chapo si sabías de esta historia, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender que la rivalidad entre el cártel de Sinaloa y el CJNG era personal, era de sangre, era de familia. Y aquí viene cómo empezó todo. La madrugada del 15 de agosto de 2016, un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, un lugar de lujo donde los hijos del Chapo estaban cenando tranquilamente. Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, los famosos Chapitos, herederos del imperio criminal más grande de México, hijos del hombre más buscado del mundo en ese momento, y de repente, un comando armado irrumpió. Hombres con armas largas, vestidos de negro, entrando entre los comensales. La escena fue captada en video por las cámaras de seguridad, y lo que se ve es brutal. Hombres armados irrumpiendo, escoltas superados en número. Una tensión que en segundos escaló de sorpresa a conflicto mayor. Los Chapitos fueron sacados por la fuerza, secuestrados, levantados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Comenta Secuestro en Puerto Vallarta, si recuerdas esta noticia. Y esto no fue un secuestro cualquiera, no fue por dinero, no fue un chantaje económico convencional. Esto fue un mensaje directo del Mencho hacia los Chapitos, hacia el Chapo, hacia todo el cártel de Sinaloa. En medio de una disputa territorial por rutas y plazas, el Mencho decidió hacer lo impensable, tocar a la familia del Chapo, secuestrar a sus hijos. El Mencho estaba mandando un mensaje claro: yo soy tan poderoso que puedo levantar a los hijos del Chapo Guzmán en mi territorio. Yo controlo Jalisco, yo controlo Puerto Vallarta, y ni siquiera los herederos del cártel de Sinaloa están a salvo aquí. Comenta mensaje del Mencho si entiendes lo que significaba ese secuestro. Y la noticia llegó a la cárcel donde estaba el Chapo. Joaquín Guzmán Loera, el capo más poderoso del mundo, encerrado pero con ojos y oídos en todas partes, se enteró de que sus hijos habían sido levantados por el CJNG, y lo que hizo después cambió las reglas del enfrentamiento para siempre. Desde prisión, el Chapo envió un mensaje inusual pero categórico, un mensaje que llegó directamente al Mencho, y el mensaje decía: a como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo. Comenta Amenaza desde prisión si te impresiona el poder del Chapo. Y esa amenaza no era una declaración al azar, no era un farol, no era una bravuconada. El Chapo estaba advirtiendo que la disputa, más allá de bienes o territorios, tocaba lo más preciado, la familia. Y si el Mencho se atrevía a hacerle algo a sus hijos, él iba a responder de la misma manera. Iba a ir por el Menchito, por la familia del Mencho, por todo lo que amaba. Y el Chapo tenía la capacidad de cumplir esa amenaza. Aunque estaba en prisión, seguía controlando un imperio, seguía teniendo sicarios leales, seguía teniendo el poder de ordenar ejecuciones, y el Mencho lo sabía. Sabía que si cruzaba esa línea, no había vuelta atrás. Iba a ser una guerra total, una guerra de exterminio, una guerra donde las familias
iban a ser el objetivo. Comenta Guerra de Familias, si entiendes la gravedad de la situación, y durante 5 días hubo incertidumbre. 5 días de negociaciones no oficiales. 5 días donde el mundo del narcotráfico contuvo la respiración, esperando ver qué iba a pasar. Iban a matar a los chapitos. Iba a responder el cártel de Sinaloa. Se iba a desatar una guerra abierta que podía llevar a un conflicto nacional. Y aquí es donde entra otro personaje clave, Ismael El Mayo Zambada, el socio estratégico del Chapo, el hombre que llevaba décadas en el negocio sin pisar la cárcel, el verdadero cerebro detrás del cártel de Sinaloa. El Mayo intervino, usó sus contactos, usó su influencia, negoció con el Mencho para evitar una escalada abierta de violencia. Comenta El Mayo intervino, si sabías de su papel en esta historia, y finalmente, los chapitos fueron liberados, después de 5 días de tensión, después de negociaciones que nunca se hicieron públicas, después de que el Mencho recibiera la amenaza del Chapo y entendiera que si cruzaba esa línea, iba a perder a su propia familia. Los hijos del Chapo regresaron vivos, pero el episodio dejó una marca indeleble en la memoria del narcotráfico mexicano. Un secuestro, una amenaza desde prisión y una rivalidad que trascendió generaciones, porque después de ese día, la guerra entre el cártel de Sinaloa y el CJ Oxxoneque nunca volvió a ser igual. Ya no era solo por territorio, ya no era solo por rutas de droga, ya no era solo por dinero, era personal, era de sangre, era de familia. Comenta, liberaron a los chapitos, si recuerdas cuando salió esta noticia. Y ahora déjame contarte por qué esto es relevante hoy. Porque el Mencho acaba de caer. Fue abatido por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. El hombre que se atrevió a secuestrar a los hijos del Chapo está muerto. Y esto cierra un capítulo de la historia del narcotráfico mexicano que empezó aquella madrugada en Puerto Vallarta. El Chapo está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. El Mayo Zambada fue capturado el año pasado. El Menchito está purgando cadena perpetua en Estados Unidos. Y ahora el Mencho está muerto. Los protagonistas de aquella guerra están cayendo uno por uno. Y lo que queda es un vacío de poder que va a generar más violencia. Comenta Fin de una era, si entiendes lo que significa la muerte del Mencho. Y hay algo muy importante que tienes que entender. La amenaza del Chapo funcionó. El Mencho liberó a los chapitos. No se atrevió a matarlos. No cruzó esa línea porque sabía que, si lo hacía, su propia familia iba a pagar las consecuencias. Y el Mencho, a pesar de ser el criminal más violento de México, tenía un punto débil: su familia, sus hijos, su esposa. Y mira cómo terminaron todos. El Menchito preso en Estados Unidos con cadena perpetua. La Menchita presa, la esposa del Mencho detenida, toda la familia destruida. El Chapo cumplió su amenaza de manera diferente. No mató al hijo del Mencho, pero ayudó a que las autoridades lo capturaran. Ayudó a que la información llegara a Estados Unidos. Ayudó a destruir a la familia del Mencho desde adentro. Comenta, la familia destruida, si ves cómo terminó todo. Y ahora déjame contarte cómo era la relación entre estos dos cárteles antes del secuestro, porque no siempre fueron enemigos. De hecho, el Mencho empezó su carrera criminal bajo la protección del cártel de Sinaloa. Trabajó para Nacho Coronel, que era mano derecha del Chapo. Aprendió el negocio con ellos. Creció bajo su sombra. Pero cuando Nacho Coronel murió en 2010, el Mencho vio su oportunidad. Se independizó, creó su propio cártel y empezó a pelear por el territorio que antes controlaba el cártel de Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato. El Mencho fue mordiendo territorio poco a poco, hasta que se convirtió en una amenaza real para el imperio del Chapo. Comenta Traición al Chapo, si entiendes cómo empezó la guerra. Y el secuestro de los chapitos fue el punto de quiebre. Fue el momento donde el Mencho demostró que ya no le tenía miedo al cártel de Sinaloa, que era lo suficientemente poderoso para atacar a la familia del Chapo en su propio territorio, que el CJNG había llegado para quedarse y que iban a pelear por cada plaza, cada ruta,
cada gramo de droga que cruzara hacia Estados Unidos. Pero la amenaza del Chapo también demostró algo importante, que aunque estuviera en prisión, seguía siendo el capo más poderoso, que su palabra seguía valiendo, que podía ordenar la destrucción de familias enteras desde una celda. Y el Mencho entendió el mensaje, por eso liberó a los chapitos. Por eso no cruzó esa línea. Comenta, el Chapo seguía mandando, si entiendes su poder. Y después del secuestro, la guerra entre los dos cárteles se intensificó. Pero ya no hubo ataques directos contra las familias. Ya no hubo secuestros de hijos de capos. Había un límite que ninguno de los dos quería cruzar, porque ambos sabían que si cruzaban esa línea, iban a perder todo. La guerra iba a ser de exterminio y nadie iba a ganar. El Mayo Zambada fue clave para mantener ese equilibrio. Él era el diplomático del narcotráfico, el que negociaba, el que ponía límites, el que evitaba que las guerras se salieran de control. Y cuando el Mayo cayó el año pasado, ese equilibrio se rompió. La guerra en Sinaloa estalló y ahora con la muerte del Mencho, el caos va a ser todavía mayor. Comenta, el Mayo mantenía el equilibrio, si entiendes su papel. Y ahora, déjame hablarte de lo que significa la muerte del Mencho para los chapitos, porque ellos nunca olvidaron lo que pasó en Puerto Vallarta, nunca olvidaron la humillación de ser secuestrados, nunca olvidaron el miedo que sintieron esos 5 días. Y ahora, el hombre que los secuestró está muerto. Iván Archibaldo Guzmán Salazar sigue prófugo, es el líder de facto de los chapitos, y ahora que el Mencho está muerto, tiene la oportunidad de expandirse, de tomar el territorio que controlaba el CJNY, de vengar aquella humillación de 2016. La muerte del Mencho es una victoria para los chapitos, aunque ellos no hayan apretado el gatillo. Comenta, victoria para los chapitos, si entiendes lo que significa. Y hay algo más que tienes que saber. El jardinero, uno de los posibles sucesores del Mencho, actualmente está encargado de la seguridad de los chapitos. Sí, leíste bien. Un hombre del CJNG protegiendo a los hijos del Chapo, porque después de la captura del Mayo hubo un acercamiento entre los chapitos y el CJNG, una alianza impensable hace unos años, pero el narcotráfico es así. Los enemigos de ayer son los socios de hoy, y ahora que el Mencho está muerto, esa alianza puede fortalecerse o puede romperse. Nadie sabe qué va a pasar. El tablero está completamente revuelto, y los próximos meses van a ser de mucha sangre mientras se reacomodan las piezas. Comenta, alianza impensable, si te sorprende esta información. Y ahora, la pregunta que todos se hacen. La amenaza del Chapo cambió el curso de la guerra entre cárteles en México. Si el Mencho hubiera matado a los chapitos, la respuesta del cártel de Sinaloa hubiera sido brutal. Hubiera sido una guerra de exterminio. Hubieran ido por la familia del Mencho, por sus hijos, por sus hermanos, por todos. Pero el Mencho calculó el riesgo, entendió que no podía cruzar esa línea y liberó a los chapitos. Esa decisión le dio 10 años más de vida, 10 años más de poder, 10 años más controlando el CJNY, pero al final igual terminó muerto, abatido por las fuerzas federales, con su familia destruida, con su imperio a punto de fragmentarse. Comenta, 10 años más de vida si entiendes cómo la amenaza cambió todo y qué papel juega la familia en las decisiones estratégicas de estas organizaciones criminales. Todo. La familia lo es todo. El Chapo construyó su imperio para heredarlo a sus hijos. El Mencho hizo lo mismo. Ambos querían crear dinastías criminales. Ambos querían que sus hijos continuaran el negocio. Y ambos fallaron. Los hijos del Chapo están prófugos o presos. Los hijos del Mencho están presos. Las familias de ambos están destruidas. Y eso demuestra que en el narcotráfico no hay final feliz. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto poder acumules. Al final, todo se derrumba. Tu familia paga las consecuencias y tú terminas muerto o en una celda. Comenta, no hay final feliz si entiendes la lección. Y si llegaste hasta aquí, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale like a este video para que llegue a más personas.
compártelo con alguien que necesite saber la historia detrás de la rivalidad entre el Chapo y el Mencho y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización, porque la muerte del Mencho no es el final, es el principio de un nuevo capítulo. La guerra por el control del CJNG apenas comienza. Los chapitos van a tratar de expandirse, las alianzas van a cambiar y México va a seguir sangrando mientras estos criminales se pelean por el poder. La amenaza del Chapo desde prisión demostró que en el narcotráfico la familia es el arma más poderosa y también el punto más débil. El Mencho lo entendió demasiado tarde y ahora está muerto, con su familia destruida, con su imperio a punto de caer. Comenta Amenaza del Chapo si vas a estar pendiente de lo que sigue. Nos vemos en el próximo video y recuerda, en el mundo del narcotráfico, las amenazas se cumplen, aunque tarden años, aunque el que las hizo esté en prisión. Al final, todos pagan y hoy le tocó al Mencho.